8 de la mañana, 42 minutos. Saludamos a esta hora a la doctora María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Doctora Cabal, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Doctora Cabal, estamos muy interesados en conocer detalles, si los tiene, de las amenazas que habría recibido usted y que hacen parte de las denuncias que ha hecho también la Fiscalía sobre amenazas en contra suya y la posibilidad de que hubiera un plan para atentar contra usted por parte del ELN. ¿Usted hace cuánto conoce esta información, doctora María Fernanda? Exactamente hace 7 días, mi jefe de seguridad, que es de la policía, recibe una información de la Fiscalía directamente del fiscal destacado contra crimen organizado. Es gracias a la información de la Fiscalía que yo me entero que yo aparezco también como objetivo y un general, pero no supe cuál general. Después fue que vi en medios que era el general Zapatero. Y hasta ayer, porque yo estaba en el exterior, fui ya directamente a la Fiscalía a que me entregaran la información de cómo había sucedido todo. Me dio muy buena impresión un fiscal veterano, el que está a cargo de la investigación, que además conoce el modus operandi del ELN. ¿Qué le han dicho sobre cuál sería la manera, cómo es la metodología, qué es lo que quiere hacer el ELN, doctora María Fernanda? Pues según lo que me cuentan, ellos anticipan los atentados. Tardan 1.5 años, 2 años, tienen una compartimentación entre quien hace la inteligencia y quien ejecuta la acción. El ejemplo fue lo que hicieron en la escuela de cadetes, que yo no sabía que había sido planeado desde 2 años atrás. Ese es su modus operandi, usando explosivos o usando francotiradores. Entonces, terrible, porque terminamos devolviéndonos a la década de los 90, cuando la gente terminó secuestrada yéndose del país. ¿Hay algún indicio, alguna información sobre que los detalles de este atentado en su contra que se estaría fraguando por parte del ELN, la información la tiene el ejército hace más tiempo y no haya querido entregarla anteriormente? Pues no tengo detalles sobre eso, solo lo que ha salido en medios, más la información de las entrevistas del general Ospina. Pero yo creo que uno no cuida un acuerdo de paz exponiendo la vida de personas, porque finalmente si ese escenario hubiera sucedido, pues ¿en qué hubiera quedado lo que hay hoy en investigación? Yo creo que el escenario sería mucho peor incluso para el mismo general. Entonces no entiendo si es que hay hoy en día una subordinación al gobierno que tiene una política obsesiva de paz total, que eso solo existe pues en las mentes de los alucinados. En este plano físico no existe la paz total, desafortunadamente, y no es dándole zanahoria a los bandidos como ellos se van a portar bien. Pero esto te refleja que sí está pasando algo adentro de la fuerza pública que es muy peligroso para la seguridad nacional. Doctora Cabal, así las cosas, cuando usted habla del proceso de paz, que no se puede cuidar exponiendo la vida de las otras personas, su esposo hace parte del grupo del ELN, el grupo de negociadores que está acompañando el proceso de paz con el ELN. Me imagino que es una situación bien difícil familiarmente, pero usted en lo personal quisiera que él siguiera acompañando ese proceso bajo estas circunstancias y cuando la vida suya está en peligro. Quisiera más claridad en el asunto, porque uno no puede arriesgar, por un lado, su credibilidad. A mí me ha costado mucho en una carrera tardía política, porque yo empecé solo en el 2014, me ha costado mucho llegar a donde estoy, tener la votación que tengo, que la mayoría es de opinión, y gozar del privilegio de tener el respeto por la coherencia incluso de los adversarios hacia mí. Eso le pasaba también al
doctor Álvaro Gómez Hurtado, que era una persona confiable. Uno debe ser confiable para los de uno como para los ajenos. Lo mataron a Álvaro Gómez Hurtado, imagínese. Así es, pero él, cuando usted pregunta, siempre era un referente de honorabilidad y de confianza, porque no en todo el mundo se confía, sobre todo en el político que usa la máscara adecuada para la circunstancia que le corresponde en su beneficio más personal que un beneficio para el país. Entonces, esto tiene un costo político para mí, y yo se lo he dicho a José Félix. A nosotros nos incomoda, porque yo siento que hay un choque con la formación que tenemos de principios y valores y con lo que significa en medio de las diferencias que tiene uno con una pareja, que muchas veces, pues sí, hay temas que resultan irreconciliables y la gente se separa, pero hay otros donde uno tiene afinidad. La afinidad mía con José Félix es primero de admiración, porque él es una persona brillante, organizada, metódica, ingeniero en formación y en ejecución, en ejercicio. Entonces, no entiendo cómo en este punto puede uno tener la posibilidad, él es más racional, yo más emocional, ¿sí?, de sentarse con asesinos en serie. Eso a mí me cuesta en mi formación, teniendo afinidad ideológica con José Félix. Doctora. O sea, en este momento hay una disputa en el sentido de cuál es el costo y cuál es el costo afuera y adentro en la familia. Doctora María Fernanda, la saluda Juan Lozano. Esta mañana leíamos parte de un texto escrito de puño y letra por el doctor Laforí, en el que él decía que prefería descartar que la delegación del ELN tuviera conocimiento de los hechos, comillas, pues incurriría en perfidia, deslealtad o maldad extrema agravada. En mi caso personal, pues quedaría en la posición surrealista de negociar desprevenido con quienes quieren asesinar a mi esposa. ¿Usted cree que esos que están hoy negociando con el doctor Laforí, los que están sentados en la mesa, sabían lo que estaba pasando? No lo sé, y eso lo tengo que conversar con él porque él está afuera, llega hasta esta noche y no hemos podido vernos porque nos cruzamos, yo estaba en el exterior. Entonces hay un argumento desde hace rato que se dice que esos negociadores no tienen el control sobre los que operan en el territorio, sobre los ilegales. Pero si no tienen el control, entonces ¿cuál es el efecto real de una negociación donde hay un cese al fuego que amarra a la fuerza pública sin cese de hostilidades? Eso no puede ser así. Entonces, Juan, hay que pedirle y exigirle a la Comisión de Verificación de la ONU que no puede estar muda. Ellos tienen que recibir la información de las violaciones permanentes a través de acciones que hacen estos personajes en los territorios, porque se vuelve como una comedia no creíble. Doctora Cabal, me quedó sonando mucho la respuesta anterior en la cual usted dice que lo que está pasando está teniendo un peso dentro y fuera del matrimonio. ¿Cuál es la diferencia que existe hoy por hoy entre usted y su esposo frente a este tema? ¿Su esposo no le da validez a las denuncias de posible atentado terrorista en su contra? ¿Dónde está la diferencia, doctora María Fernanda? La diferencia está en que él ha venido participando de unas conversaciones con unos personajes con los que a mí personalmente me sería terriblemente transar cuando asesinan todos los días policías y ciudadanos. No lo entiendo. El acto que ellos hicieron en la escuela de cadetes para mí todavía es incomprensible, porque yo no logro entrar en la mente del criminal. Para mí ellos son asesinos en serie. No entiendo esa deformación que tienen pretendiendo un país mejor matando a la gente. Tengo una disputa interna. Entonces tendré que sentarme con José Félix porque él sí le da credibilidad a la información. Él estuvo en la fiscalía, él estuvo con el general Salamanca antes de yo regresar de viaje. Yo lo hice ayer en la fiscalía
con el fiscal, que me pareció además una persona muy competente y muy veterana, pero eso frente al surrealismo de Colombia, surrealismo macondiano, que matan y quieren la paz, pues esto tiene que llegar un momento en que tiene que tener un límite, porque satanizaron a Uribe con la guerra, que fue el que nos trajo paz, y enaltecieron un acuerdo de La Habana que nos dejó una fragmentación de grupos ilegales en todo el país que está deshaciendo a Colombia. Entonces lo que usted me está diciendo es, y por favor corríjame, es, Luis Carlos, yo siempre he tenido una prevención frente a esas negociaciones en las cuales participa mi esposo, pero esta es la gota que derramó la copa. Y yo le estoy diciendo a él, esto ya es razón suficiente para que tú no hagas parte de esas negociaciones. ¿Es así? Es razón suficiente si tenemos los elementos, en tanto que esos negociadores, entiendo que afirman que no tienen conocimiento, pero es que el ELN siempre niega sus actos. Esa es otra deformación de su propia personalidad, de los individuos que conforman un colectivo heleno. Entonces todo esto genera una contradicción que sí afecta a la relación familiar, porque finalmente estoy yo, pero también están mis hijos en juego. Doctora María Fernanda, le saluda William Calderón. Hablemos ahora sobre la información que tenía en su poder el ejército. Ya el fiscal, como lo hemos anunciado ampliamente, va a llamar al general, al comandante del ejército, a que dé información sobre lo que sabía de este plan terrorista. ¿Debería responder el comandante del ejército legalmente si eventualmente ocultó información que pudo haber puesto en riesgo su vida, la del fiscal o de otras personas más? Es que todos los funcionarios están sujetos a sus actuaciones que están regladas. William, uno peca por acción o por omisión. O sea, yo lo que tengo derecho a hacer como congresista está escrito. Yo no puedo ir más allá. Y mis prohibiciones también. Entonces, cualquiera que tenga un cargo de mando, pues tendrá que dar las explicaciones de por qué desestimó una fuente. Entiendo que fueron 3 fuentes distintas que la Fiscalía coteja y le da credibilidad al tema. Entonces, veremos qué explicaciones da. Yo no he hablado con el general, yo lo llamé porque él a mí me había escrito, pero no lo he visto personalmente y sí quisiera que también me contara qué pasó allí, porque yo he sido incondicional con la fuerza pública. Si esto pasa conmigo, ¿qué pueden esperar el resto de ciudadanos? Sí. Senadora, pero si ha sido tan clara usted en las respuestas anteriores sobre la afinidad ideológica de José Félix Laforí y la suya, ¿cuál es la razón real entonces de que él esté en esa mesa de negociación? Porque si fuera una promesa de creer en la paz de Colombia, pues habría encontrado también un lugar en la mesa con las FARC. Pero entonces, ¿qué explica la razón real de que él esté sentado ahí? Porque fueron procesos distintos, en el sentido que Santos salió a negociar el sector rural. Por eso la mayoría de los gremios acompañaron a Santos, porque no los afectaba. Y José Félix hasta el cansancio le ha dicho, ¿por qué nosotros siempre poniendo la cuota? Un sector rural que siempre fue invadido, que vivió la violencia, los frentes populares, que después se legalizaban las compras a través del INCORA, y nuevamente vivir el estigma del sector rural cuando las FARC han sido corresponsables de la destrucción e incluso de la formación de grupos ilegales de autodefensa y después de paramilitarismo que terminaron en el 2012 deshaciendo el país con 30.000 muertos. Entonces el proceso fue sacrifiquemos el sector rural con el mito agrario. Aquí en este proceso entiendo que esa no es la meta inicial, a pesar de que el ELN es otro de los que promueve el mito de la tierra como el gran detonante de la violencia en Colombia, que es falso, es un mito fundacional, como todo lo que ellos inventan para justificar la violencia. Entiendo que José Félix quiso participar porque prefería estar adentro que estar afuera de espectador. Acuérdese que cuando llega Gustavo Petro a la presidencia y más de 600 invasiones de fincas, que ese es otro método de control territorial. Y por eso les dice, cómprenos la tierra, la queremos vender,
pero no nos roben. Entonces, hay demasiada complejidad en esta negociación, pero tienen que haber límites como en todo. Sí. Senadora, ¿usted se siente tranquila con su esquema de seguridad? No, obviamente no. Ya la policía va a reforzarlo, pero les digo con franqueza que qué jartera, porque uno tiene que restringirse en todo hasta que termine uno no saliendo de su casa, y su casa también es un plan, porque esta gente busca es el recorrido y dónde es uno más vulnerable. Entonces, no le deseo esto a nadie, y tristemente volvimos a las épocas aciagas de los años 90. Senadora, usted cuando fue directora de la fundación de Fundagán en la Federación de Ganaderos y que adelantó todo ese proyecto de una vaca por la paz, ahora se encuentra con que el gremio que preside su esposo pues está vendiendo una tierra, pero que las críticas que se le hacen en este momento al gobierno es que son incapaces de comprar las tierras y no saben si van a comprar 3 millones, si han titulado 1 millón, es decir, todo ese enredo de tierras donde está inmerso Fedegán, donde usted ha trabajado y que lo preside su esposo. ¿Cómo zanjar ese tema de Fedegán, tierras, usted opositora, el otro vendiendo tierras? ¿Cómo explicarle esta trama al país? A ver, el rol de Fedegán es simplemente ser un facilitador en lo que ganaderos, agricultores de Colombia quieran vender. Entonces usted establece una tabla de oferentes donde hay unos títulos que tienen que ser revisados debidamente. Usted se vuelve un puente de información para la Agencia Nacional de Tierras, pero como aquí siempre ha existido una falsedad con respecto al desplazamiento y a las hectáreas que han dicho tantas veces que son 6 millones, que es falso. Eso es imposible que usted haya desplazado ni 6 millones de desplazados ni 6 millones de hectáreas. Eso no existe sino en la narrativa falsa que construyen en este país. Ahora, compren al que quiera vender, no le quite las cosas. La propiedad privada también es un derecho humano y es sagrada. Entonces, Fedegán lo ha hecho bien, pero le corresponde al gobierno, que se montó en un peliculón de un montón de hectáreas que ahora no tiene ni idea de si las va a poder comprar. 9 de la mañana en punto. Tal vez me quedaría hacerle una sola pregunta, agradeciéndole por su tiempo, doctora María Fernanda. ¿Tiene usted sospechas o dudas de que hayan guardado la información concerniente a su ataque, al ataque que le quieren hacer, al atentado que le quieren hacer para proteger el proceso de paz con el ELN? ¿Cuáles son mis dudas? Mis dudas es cuál es el desempeño hoy de la inteligencia del ejército. Entiendo que está deshecho. Todo esto es producto de la paranoia de un presidente como Petro, que cercena 60 generales con la experiencia de enfrentar una violencia extrema en un país precisamente que ha vivido coyunturas trágicas. Eso ya dejó de por sí un problema de seguridad nacional, para ustedes, para nosotros, para cualquier ciudadano. Hay disputas internas, generalmente las hay en ese tipo de estructuras jerárquicas, pero mi temor es que por ser complacientes con la obsesión de Petro de paz total y con un alto comisionado absolutamente irresponsable, a quien no le creo absolutamente nada tampoco, porque lo conozco de autos hace más de 15 años, y se lo digo de frente, como mis disputas con el cura Francisco de Rux, de frente y documentadas, porque conozco los procesos judiciales y conozco las mentiras, a donde llevaron a militares a la cárcel y a policías y a población civil que terminó afectada, porque aquí también hay muertos y hay víctimas. Entonces, mi temor es que terminen complaciendo al gobierno, escondiendo información, cuando si hubieran matado a alguno de nosotros, ¿dónde quedaría la responsabilidad? Que hoy tienen con menores efectos, pero con 1, 2 o 3 muertos, ¿cómo responde el ejército ante el país? 9 de la mañana, 2 minutos, doctora María Fernanda Cabal. Ojalá nada ocurra, que su seguridad esté bien, la suya y la de su familia. Es usted muy amable, muy gentil.
Muchas gracias, Luis Carlos. Ven ya y matrículate en la Santoto. Aún estás a tiempo de inscribirte. Crece profesionalmente y alcanza el éxito. Para más información, comunícate al 587-8797. 587-8797. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Invierte en los fondos de inversión colectiva Avanzar y en el Fondo Voluntario de Pensión Platino administrados por Fiducoomeva, con los cuales puedes acumular tus recursos para los objetivos que definas o destinarlos para adquisición de vivienda, así como para realizar el pago de tu crédito hipotecario. Esta es una forma muy eficiente de canalizar los recursos que provengan también de tu familia en el exterior. Visita nuestra página fiducoomeva.com.